Hebreos capítulo 6. Versículo 7. Poderoso Dios. Hebreos capítulo 6, versículo 7. Poderoso Dios. Cuando usted lo tenga, me dice amén. Tengo la palabra de Dios en el nombre del amado Jesús. Dice, porque la tierra que bebe la lluvia, que muchas veces cae sobre ella, y produce hierba provechosa a aquellos por los cuales es labrada, recibe bendición de Dios. Pero la que produce espinos y abrojos es reprobada, está próxima a ser maldecida, y su fin es el ser quemado. Pero en cuanto a ustedes, oh amados, estamos persuadidos de cosas mejores y que pertenecen a la salvación, aunque hablamos así, porque Dios no es injusto para olvidar vuestra obra y el trabajo de amor que habéis mostrado hacia su nombre, habiendo servido a los santos y sirviéndoles ahora. Pero deseamos que cada uno de ustedes muestre la misma solicitud hasta el fin, para plena certeza de la esperanza, a fin de que no os hagáis perezosos, sino imitadores de aquellos que por la fe y la paciencia heredan las promesas. Porque cuando Dios hizo la promesa a Abraham, no pudiendo jurar por otro medio, juró por sí mismo, diciendo: de cierto te bendeciré con abundancia y te multiplicaré grandemente. Y habiendo esperado con paciencia, alcanzó la promesa. Porque los hombres ciertamente juran por uno mayor que ellos, y para ellos el fin de toda controversia es el juramento para confirmación. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, interpuso juramento, para que por dos cosas inmutables, de las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Amén. Puede sentarse. Palabra de Dios. Aleluya. Gloria a Dios. Tema central esta semana de educación cristiana es la palabra de Dios como ancla en la vida del creyente. La palabra de Dios como ancla en la vida del creyente. Yo quiero colocar un subtema a este tema que gira en torno que la palabra es el antídoto contra el error y la apostasía. Amén. La palabra es el antídoto contra el error y la apostasía. El libro de Hebreos es un libro que siempre se ha discutido mucho quién es el autor de este libro. Parece que en el siglo I el nombre del autor se perdió. Hay muchos escritores que han sido mencionados como posibles autores de este maravilloso libro. Muchos dicen que fue Apolos, otros dicen que fue Lucas, otros sostienen que fue Priscila y Aquilas, otros declaran que
hasta Bernabé, y muchos, la mayoría de los eruditos, dicen que este libro es autoría del apóstol Pablo. La idea es que aunque no hay un libro del Nuevo Testamento que haya sido más discutida la paternidad del mismo, este libro tiene de manera evidente evidencias de que es divinamente inspirado. Este es un libro práctico. Regularmente este libro fue dirigido a los hebreos y hay mucho énfasis en el sacerdocio levítico, en las prácticas que se hacían bajo ese sistema, y una de las palabras más sonoras en este libro es el término superior o el término mejor, para hacer alusión que Jesús es superior a los profetas, al sacrificio levítico, a los ángeles, y que Cristo está por encima de todo. Gloria a Dios. Este capítulo 6 que hemos leído posiblemente es uno de los capítulos más difíciles de interpretar o hacerle un exégesis. Incluso hay mucho debate en torno a él, de que muchos dicen que se dirige a creyentes, a otras personas que no eran creyentes. Por ejemplo, aquí se habla de que hay que abandonar los rudimentos de la doctrina de Cristo y que hay que avanzar, hay que progresar en la madurez cristiana. La realidad es que si conectamos este capítulo 6 al capítulo 5, nos vamos a dar cuenta de creyentes que estaban en la iglesia, eran parte de la congregación, tenían mucho tiempo dentro de ella, pero no habían alcanzado madurez espiritual. Eran personas con mucho tiempo dentro de la iglesia, pero no habían experimentado ni habían llegado al nivel de la madurez espiritual que deberían tener. Por eso el escritor le dice que después de mucho tiempo deberían ser maestros, pero tenían necesidad de leche porque eran niños. Y él mismo dice que el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. El capítulo 6 precisamente está conectado a esa última sección del capítulo 5, el verso 11 hasta el verso 14. Bendecimos a Dios. Amén. A su nombre. Gloria. A su nombre. Gloria. Los versículos que leímos nos señalan la importancia de tener relación con la palabra. Nos señalan la necesidad imperante que hay en tener un conocimiento básico del contenido de la palabra. Lamentablemente estamos en un tiempo donde hay poca pasión por la palabra, hay poco interés por ella, porque no hay interés en conocerla, en estudiarla, en analizarla, porque la mayoría de los predicadores de este tiempo, más que predicadores, son entretenedores. Sin más que dedicarse a estudiar la palabra para estar al nivel que estaba Esdras, que la Biblia dice que era erudito en la ley de Dios, que era versado en los mandamientos, que había dispuesto su corazón para aprender la ley, para aplicarla y para enseñarla al pueblo. Es decir, era un hombre que tenía conocimiento de primera mano sobre la palabra de Dios. Pero hoy en día vemos gente que sabe de todo, pero sabe poco de la palabra, y son los más invitados, son los que más agenda tienen, son los que más rugen en los púlpitos. Entonces hay mucha gente dentro de la iglesia que, como es más fácil imitar lo malo que imitar lo bueno, hay mucha gente que ve en la vagancia una oportunidad para no estudiar. Y como la ignorancia es un vicio, muchas veces los vicios, como diría Platón, los vicios vienen como pasajeros, nos visitan como huéspedes y se quedan como amos. Es decir, el vicio, cuando la ignorancia se apodera y permea la mentalidad de la gente, es más fácil ser ignorante que ser una persona que sea un exégeta o que sea un erudito en la palabra.
Amén. Se cumple a cabalidad lo que dijo en una ocasión un famoso predicador llamado Charles Spurgeon. Él dijo en una ocasión que llegaría el día que en lugar de pastores alimentando a las ovejas, habría payasos entreteniendo a las cabras. Y hoy en día hay más payasos en los púlpitos que predicadores. ¿Alguien alaba a Dios? Hay más payasos tirando patada voladora, haciendo muesca, inventándose lengua para entretener a la gente, porque parece que han estudiado el mercado, que han estudiado mercadeo y se han dado cuenta del producto que la gente consume, y saben que la gente, para entender que el culto es bueno y que la gloria estuvo, hay que estar aplicado patada voladora, hay que hablar lengua, aunque sea mecánica y aprendida, aunque la gente no entienda nada y se vaya sin edificación de la iglesia. Sin embargo, esta palabra, la Biblia dice que es útil para enseñar, redarguir, corregir, instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Es más fácil pararse en un púlpito que en un mensaje y decir en un mensaje de una hora 50, 150 gloria a Dios, 200 aleluya, 300 amén y vámonos para la casa. ¿Alguien alaba a Jesús? Amén. Porque no tenemos nada aquí. Pero esta palabra tiene mucho que enseñarnos. Y la Biblia dice que esta palabra tiene que estar aquí, tiene que estar aquí y tiene que estar aquí. Si yo la tengo aquí, no voy a hablar de otra cosa que no sea de ella. ¿Qué sentido tiene yo pararme aquí a entretener a la gente y le preguntan cómo estuvo el culto? La misma gloria de Dios. Miren que se predicó, Señor mío, no sé. A su nombre. Eso estuvo apoteósico, amazing. ¿Y qué aprendiste? Nada. ¿Y qué se te quedó? Nada. Por ejemplo, como se llama la educación cristiana, yo preguntaría, ¿cuántos trajeron un cuaderno y un lápiz para anotar? Por gloria a Dios, felicidades. Pero la mayoría no lo trajeron. Gloria a Dios. Yo quiero saber si alguien va a la universidad o va a la escuela sin materiales para eso. Nuestra memoria, nuestro cerebro está habilitado para ganar un 5% de lo que oye. Y si eso que se oye no se practica y no se ejercita la mente, posiblemente no nos va a quedar nada en la mente. Nosotros decimos que a la iglesia venimos a adorar. No, la adoración es un estilo de vida. Hasta en el baño yo adoro. Si aquí no se viene simplemente a adorar. La primera intención de venir aquí es aprender. Aprender. Para aprender a adorar y para aprender a llevar una vida que sea agradable delante de los ojos de Dios. Aleluya. Si no hay aprendizaje, no hay manera. Si yo no conozco a Dios efectivamente, es imposible que le pueda servir de manera efectiva. Es imposible. Entonces, esta palabra es útil. Tiene mucho que enseñarnos y mucho que aportarnos. Pero le estamos dedicando tiempo a muchas cosas. Aleluya. A muchas cosas. Yo pregunto, ¿qué estamos oyendo? ¿Qué estamos hablando? ¿Y qué estamos haciendo? ¿Alguien bendice a Jesús? Amén. Gloria a su nombre. Gloria. Digo Juan Calvino en una ocasión: el pueblo que no conoce la Biblia confunde la voz de Dios con una herejía. El pueblo que no conoce la Biblia confunde la voz de Dios con una herejía o con una falsa enseñanza, porque no conoce la Biblia. Y la Biblia es la voz de Dios. La Biblia es el consejo de Dios. La Biblia es la regla de fe y de conducta del creyente. ¿Cuál es el problema? Que la Biblia no es suficiente dentro de la mayoría de los círculos pentecostales. Por eso es que yo invité a un predicador famoso para que la gente se motive y haga culto. Aleluya. ¿Alguien me dice Dios? Porque la Biblia no es suficiente. Tenemos un servicio litúrgico y le damos tiempo a todo, menos a la palabra, porque ella no es suficiente. Y tenemos gente haciendo que la gente se ranee, que se convierte en un reptiliano. Ponte de pie, levanta la mano, muévela, abre la boca, saca la lengua, muévela. Gloria a Dios. Y tenemos tan poca identidad que hacemos todo lo que nos dicen aquí. Aunque el que está aquí sabe burlándose de nosotros por
Así está la realidad. Si esa palabra tiene valor para nosotros, yo siempre digo que el valor que usted y yo le demos a la palabra va a determinar el tipo de acercamiento que vamos a tener hacia ella. Si para ti esa palabra, esta palabra, es revelación de Dios, es conocimiento de Dios, es la regla de fe y de conducta que debe venir en tu vida, es la brújula de tu vida, es el fundamento de fe, es el alimento de la vida espiritual, es la fuente de enseñanza, de iluminación, de libertad. Entonces tú vas a tener un acercamiento apropiado hacia esa palabra. Pero si esa palabra es un mero libro o mera palabra, tu acercamiento será un acercamiento irreverente hacia esa palabra. Yo creo que hay que invertir tiempo para la palabra. Aleluya. Es difícil encontrar dentro de las iglesias alguien que haya invertido dinero en el conocimiento para aprender la palabra. Es difícil escuchar a alguien que diga: voy a ir a un seminario a estudiar Biblia, me voy a comprar un diccionario bíblico, un diccionario teológico, un diccionario de palabras hebreas y griegas transliteradas a nuestro idioma. Difícil ver gente invirtiendo dinero para el conocimiento espiritual. No tiene ese valor esta palabra. Cuando usted y yo tiramos una mirada retrospectiva hacia atrás y pensamos en cómo esta Biblia nos llegó, cómo esta Biblia. Yo voy a un programa, a una emisora de radio, de lunes a miércoles, de 6 a 7 de la mañana. Y lunes y martes teníamos un preguntón bíblico en el mes de la Biblia para regalar Biblias. Y el segundo día no llamó nadie. Pero si se hubiese estado regalando un celular, un smartphone, un carro, un televisor, un abanico, se hubiese roto el teléfono con la llamada. Los cultos de avivamiento de la iglesia son los cultos donde se hace bulla. Sin embargo, bíblicamente e históricamente, los grandes avivamientos han sido promovidos sobre la plataforma de grandes predicaciones y cátedras de la palabra y periodos largos de oración delante de Dios. Si yo nunca he visto un avivamiento que se estuvo cantando. No, yo vi un avivamiento. Si usted ve la historia de Esdras, el pueblo oyendo la palabra del libro desde las 6 de la mañana hasta las 12 del mediodía, dando gritos, rendidos delante de Dios, adorando, oyendo la palabra del libro. Y la frase clave es que el pueblo estuvo atento en su lugar, oyendo, porque esa palabra es importante. Aleluya. ¿Alguien alaba a Dios? Amén. ¿Qué valor tiene la palabra para nosotros? Tiene tanto valor la palabra que aquí se está diciendo, se está utilizando una metáfora para describir lo que es la palabra para la vida del creyente. Se está utilizando una figura de mucha importancia para explicar o dar a conocer de una manera diáfana el valor o la importancia categórica que tiene y a la misma vez cardinal la palabra de Dios para la vida del creyente. Y aquí se está diciendo que la palabra es el ancla de la vida del creyente. Y cuando hablamos de ancla, estamos hablando de lo que dijo la niña. El ancla es el instrumento que se utiliza para fijar los barcos, para que en medio del oleaje, en medio de los vientos, ese barco no sea movido, sino que pueda mantener firme. Pero a medida que las olas y los vientos azotan, la soga que sostiene a la que está amarrada el ancla se va robusteciendo y consolidando. Eso es la vida del creyente. Un creyente que tenga la palabra como su ancla, los procesos, las tentaciones, el desierto, las ofertas del mundo no lo debilitan, lo fortalecen. A su nombre, gloria. El desierto no representa su muerte, representa una oportunidad para purificarse y para llegar a la presencia de Dios. Yo digo que los procesos de la vida son la mayor muestra para evidenciar el tipo de carácter que tiene el creyente. Y es que la palabra le da carácter al creyente. Y siempre he dicho que la palabra carácter significa impresión de una marca. Cuando la palabra te marca, tú vas a tener identidad. Cuando la palabra te marca, tú vas a saber quién tú eres. Cuando la palabra te marca, tú vas a tener un enfoque tan marcado
mucha gente dentro de la iglesia que se fueron por México. Pero el que tiene identidad y el que tiene la palabra como su ancla nunca verá una opción y como una bendición entrar en ilegalidad. A su nombre. Yo estoy viajando en el 2017 y me han dicho un montón de veces: quédese aquí. Digo, no. Cuando a mí me dieron visa, me preguntaron que si yo era evangélico. Sí. Yo no tenía condiciones para que me dieran visa. Pues no tenía un buen sueldo, no tenía casa propia, ni siquiera tengo hijos. No tenía vehículo ni nada. Y ese hombre no me preguntó nada de eso. Me dijo: ¿a qué usted va? A una actividad eclesiástica. ¿Usted va médico? Sí. ¿Cuál es el tercer libro de la Biblia? ¿Cómo inicia la historia de José? Su visa fue aprobada. Ya. Pero cuando yo paso por migración me preguntan: ¿qué tiempo usted va a durar aquí? 26 días. Si yo me quedo, yo soy un delincuente espiritual. Alguien hablaba de que soy un delincuente y un prófugo de la justicia de Dios. Porque yo dije que era evangélico y yo dije que iba a durar tantos días. La Biblia dice que nuestro sí tiene que ser sí y nuestro no tiene que ser no. Si me quedo, puedo estar forrado de dólares. Pero ¿dónde está mi conciencia? ¿Qué me va a gritar mi conciencia? Abraham Lincoln era abogado de profesión antes de ser presidente. Y él nunca aceptaba un caso en el que el cliente no tuviera la ley de su parte. Y un día alguien lo contrató. Y mientras el hombre le contaba el caso, él empezó a mirar hacia el techo. Y cuando él terminó, le dijo: mire, su caso parece justo, pero en cuanto a la ley es terriblemente injusto. Yo le voy a hacer una recomendación: si usted quiere ganar ese caso, búsquese otro abogado, porque yo no voy a permitir durar horas delante de un juez representándolo a usted y mi conciencia gritándome: Lincoln, mentiroso. A mí se me puede olvidar las circunstancias y lo que mi mente me dice interiormente, yo voy a Señores, la conciencia es acusativa y excusativa. La conciencia o me acusa o me excusa. Si yo obro en, señores, lo ilegal es más caro. Se ve más difícil, se ve más sencillo, pero es más difícil. Porque tienes que pagar más, pero también tienes el riesgo de perder todo lo que has invertido. Para que a ti te den visa, lo que tienes que pagar para llenar el formulario, 160, son $160. Pero hay gente que pagaron $20,000 para irse por la puerta de México. Aleluya. ¿Alguien alaba a Jesús? Y ese dinero no es seguro, porque como es legal, se puede perder. Pero la gente quiere las cosas rápidas. El que tiene la palabra como ancla opera en legalidad. Mire, hay el cristiano, yo digo que el evangelio se compara como una puerta, un camino y una carrera. Al creyente se le asemeja como un atleta, como un soldado y como un labrador. Y esas tres figuras del soldado habla de disciplina. El atleta, el soldado habla de obediencia, el atleta habla de disciplina y el labrador habla de paciencia. La palabra nos lleva a la obediencia, nos da disciplina y nos da capacidad de aguante. Por eso que si la palabra es ancla, te da capacidad de aguante, te va a fijar. Pero esa ancla no se tira en la orilla, se tira en la profundidad del mar. Alguien alaba a Jesús, porque los barcos no se parquean en la orilla donde hay poca tierra, se parquean donde hay profundidad de agua. De la palabra nos lleva a la profundidad y nos da estabilidad. Mientras más tú profundices la palabra y te apliques esa palabra, más fundamento y más profundidad tendrás en ella. Y más difícil será de que te muevan las ofertas del mundo. ¿Para qué es aquí? No. El mejor lugar para yo estar es el lugar donde Dios quiere que yo esté. Mi bendición no depende del lugar donde yo esté ni con la gente que me rodee. Mi bendición depende de que Dios esté conmigo en el lugar donde yo estoy. Y Dios no está con un ilegal en un lugar. Dios no patrocina lo ilegal. La Biblia dice que hay que someterse a las leyes terrenales. Si yo me quedo ilegal, estoy violando las leyes migratorias de un país. Soy un delincuente, aunque ande suelto. Y si me agarraron, la
bendición de Jehová es la que enriquece. Es mejor estar en una casa que llueva adentro y cambie afuera, que esté en una mansión donde la gloria de Dios no esté ahí. ¿Dale alabado a Jesús? Entonces, si la palabra es nuestro fundamento y es nuestra ancla, eso nos va a dar estabilidad. Nos va a dar fundamento. ¿Cuál es la palabra que se nos ha sembrado? Yo recuerdo que el penúltimo viaje, alguien me hizo un regalo y me mandó el sobre. Y me dijeron que había $1000. Y no estoy mintiendo, estoy delante de Dios. Y estábamos subiendo las maletas en el vehículo. Y yo no conté, ni el varón que lo trajo contó. Cuando yo llegué aquí y abrí el sobre, no había $1000, había 1500. Varón, usted me dijo que había 1000 aquí y hay 1500. Pregúntele a la señora si ella se equivocó. Efectivamente se equivocó. Pues mándeme los datos que le voy a mandar los 500 para allá. Varón, pague el envío. Pues no, lo voy a pagar de lo mismo para que lleguen los 500 de la misma manera que llegaron aquí. Gloria a Dios. Nadie me vio ahí, pero los ojos de Dios estaban en ese lugar, estaban dentro del sobre. ¡Oh, qué bendición! Dios va a multiplicar ahora dentro del sobre. No, señor, no se multiplicaron. Dios no hace magia. Lo echan de más fue. Y eso no es mío. Es mejor lo poco del justo que el temor de Dios. Que la mucha riqueza donde hay tribulación. Yo no sé cómo hay gente que duerme su sueño tranquilo, teniendo una conciencia. Yo no entiendo eso. Una conciencia y ya un predicador dice, Dios te dice que sigas incómodo, así, con la conciencia. No, lo que tiene que arrepentirse y soltar que la conciencia te libere. El impío hunde sin que nadie lo persiga, porque tiene una ley de la culpabilidad dentro de sí. El justo está confiado como el león. ¿Qué es la palabra de Dios para ti? Diga conmigo, la palabra es el ancla. El creyente es una barca. Es como un barco. Y ese barco está habilitado para navegar en el mar. Aleluya. Y el mar representa el mundo. Jesús dijo, no lo quites del mundo, guárdalos en el mundo. Si el mundo los aborrece, entiendan que me aborreció a mí primero. Si ustedes fueran del mundo, el mundo haría lo suyo. Pero como no son del mundo, el mundo les odia. Señor, es difícil ser cristiano en un mundo como este. Nosotros caminamos por la calle y las tentaciones nos rodean. No hay que ir a una playa para ver una mujer desnuda. Andan desnuda en la calle caminando. Pero el que tiene la palabra de Dios como ancla, anda como los caballos, que no anda mirando para allá, ni para allá, ni para allá. Es para adelante que voy. A su nombre, esa es mi identidad. Voy hacia adelante. No tengo que mirar a eso. Ah, no, que se tiene un buen cuello y mi esposa está gordita. Gloria a Dios por eso. Aleluya. Lo que tiene la vida no la tiene esa de la calle, porque es una chambeadora y no me ama a mí, ama lo que yo tengo. Pero lo que tenga en casa, no importa lo que tenga. Por eso es que cometer adulterio es una burlada. Diga conmigo, cometer adulterio es una burlada. Pero lo que tú tienes en la casa tiene lo mismo y en mejor proporción de lo que tiene la casa. ¿Vale? Dice amén. A su nombre. A su nombre. Si se comió los huesos, cómase la masa. Y con gusto. Que luego plaza a Jesús. Señores, ser cristiano es un reto. ¿Cuánto han llevado una dieta aquí? ¿O cuánto han intentado hacer? Y empezando la dieta dicen, no señor, esto no es para mí. Si el comer saludable es la salud, que viva la enfermedad. Es que no es fácil llevar una dieta. Hay que ser disciplinado. Hay que tener autocontrol, hay que tener dominio propio y hay que ser frugal. Hay que ser cuidadoso con lo que se come y con lo que se bebe, porque las enfermedades entran por y deben salir por la boca también.
Pero el evangelio es la dieta más estricta que hay. Porque la dieta, el evangelio te exige la dieta de que tienes que negarte a ti. Tienes que ir en contra de tus apetitos. Y ya no puedes hacer tu voluntad. Aleluya. Ya tiene que ser la de Él. Ya no puedes vivir bajo la filosofía del hedonismo, buscar tu propio placer. Ahora tienes que vivir para darle placer a Él. Ya tú no vas donde tú quieres, tú vas donde Él quiere. Ya tú no haces lo que tú quieres, ya tú haces lo que Él quiere. Ya no te viste como tú quieres, te viste como Él quiere. Y a la hora de tomar decisiones, tienes que tomarlas en cuenta para que esas decisiones sean benditas. Es una dieta estricta. Estamos en medio del mundo. Por eso es que el que tiene la palabra como el arca, vuelvo a decir, el creyente es un barco que está habilitado para navegar en medio del mundo. Pero lo más importante es que Jesucristo esté dentro de tu barco. Y que la palabra de Cristo sea el ancla que te sostenga. Van a venir vientos que van a querer romper y desintegrar esa barca, tu barca. Pero el tipo de ancla que sostenga tu vida va a determinar el resultado que vas a tener en medio de esas tempestades que van a soplar contra ti. ¿Alguien me dice Dios? Amén. Mire, la única ocasión que en el Nuevo Testamento aparece la palabra ancla es precisamente aquí donde leímos, en Hebreos capítulo 6, el versículo 19. Diga conmigo, palabra, promesa, fe y esperanza. Y otra cosa, paciencia. Esas 5 cosas. La palabra es promesa. Esa promesa activa la fe en la vida del creyente. Esa fe produce esperanza y esa esperanza genera paciencia. Eso es lo que la palabra produce. Usted no oye mucha gente hablando de repente de Dios y diciendo lo que a uno le costó 20 años, yo lo voy a hacer contigo en una semana. ¿Y cómo tú valoras eso que Dios te va a dar si no te costó nada? ¿Cómo tú valoras eso? Si cómo tú puedes apreciar, búsqueme un personaje de la Biblia que Dios lo haya marcado para hacer algo grande, que el proceso no fue grande. Búsqueme uno solo. Yo le voy a mostrar varios. ¿Usted recuerda la historia de José? Sí. Usted ve que los hermanos lo aborrecieron, le quitaron la túnica, la rompieron, lo echaron en una cisterna, lo vendían como esclavo. ¿Verdad que sí? Después que llegó a casa de Potifar, le levantaron la caluta y cayó en la cárcel. Y ahí el copero y el panadero soñaron. Él interpretó el sueño del copero y dijo que iba a ser restaurado, y el del panadero que iba a ser colgado dentro de 3 días. El copero se olvidó y al tiempo soñó el faraón, y el copero se acordó y le habló de José. Lo mandaron a buscar y llegó a ser el segundo. ¿Verdad que sí? Pero todo eso que yo mencioné se llevó 13 años. No fueron 3 días, fueron 13 años. E incluso la historia de José empieza en el capítulo 37 y termina en el capítulo 50. 13 años. La historia de David, ¿verdad que sí? 17 años corriendo como fugitivo, porque había recibido una palabra. La historia de Abraham, 25 años esperando el cumplimiento de la palabra. Pero el proceso de Moisés, 80 años de formación, 40 en Egipto, 40 en Madián y los otros 40 en el desierto. La historia de Gedeón, de Eliseo. Vemos a Eliseo detrás de Elías. Y hay 4 lugares que pasamos por alto. Pasamos por alto a Gibeal, a Betel, a Jericó y a Jordán. Solamente nos centramos cuando él recibe la doble porción. Pero obviamos los 4 lugares por los que tuvo que pasar. Y eso habla del proceso. Que nadie que haya sido marcado para algo grande tuvo un proceso que no fuera grande. Lo que el creyente carga al asumir la vida cristiana es muy grande. El proceso va a ser grande. Por eso el fundamento tiene que ser sólido. Aleluya. Porque el fundamento va a determinar el resultado que vamos a tener. Si nos mantenemos o si sucumbimos ante las tentaciones de la vida.
La palabra debe ser el fundamento del creyente. Nuestras decisiones tienen que ser tomadas sobre la base de la palabra. Aleluya. Tenemos que decidir, tenemos que actuar, tenemos que pensar, tenemos que desarrollar una mente bíblica. Una mente bíblica, que es una mente de reino, para poder pensar como la Biblia dice que tenemos que pensar. ¿Qué tipo de pensamiento estamos teniendo? Si estamos pensando cosas que se desajustan a la palabra, entonces no tenemos una mente bíblica y la palabra no es nuestra ancla. Por eso vuelvo a decir, la palabra es promesa. Y esa palabra es consecuente con la naturaleza de Dios que se revela en esa palabra. Esa palabra es promesa. Y esa promesa activa la fe. La inmutabilidad de Dios le da estabilidad a nuestra fe. Por eso podemos creer. Por eso podemos confiar. Porque el Dios que promete es fiel. Él no miente. Por eso aquí donde le digo, se utiliza el ejemplo de Abraham, lo que Dios hizo con Abraham, que le dio una promesa, pero como no pudo jurar por alguien mayor porque él es el más grande, entonces hizo un juramento por sí mismo. Y aquí dice que hay dos cosas en las que Dios no miente. Obviamente Dios no miente en ninguna. Sea Dios veraz y todo hombre mentiroso. Pero aquí se habla de que cuando Dios promete, todo lo que promete es sí y es amén. Y si Él juró por sí mismo, también Él va a cumplir con eso. Entonces, eso que Dios dijo hace posible que nosotros podamos encontrar a Dios, en Dios, un refugio, un lugar de refugio. Y los últimos versículos de este capítulo 6 que hemos leído, se utilizan 4 figuras para referirse a la esperanza que usted y yo hemos recibido. La Biblia dice que Cristo es nuestra esperanza de gloria. Es decir, nuestra esperanza gira en torno a la figura de Jesús. Aleluya. La Biblia dice aquí que Cristo es nuestro lugar de refugio. Cristo es nuestra ancla. Cristo es nuestro precursor delante del Padre. Y Cristo es nuestro sumo sacerdote. Esas son las 4 cosas que se mencionan en los versículos 18 hasta el verso 20. Eso es Jesús para nosotros, nuestro lugar de refugio. La palabra nos lleva a Jesús, nos conecta a Jesús. Tiene que ser el centro. Tenemos que imitarlo a Él, tenemos que agradarlo a Él, obedecerlo a Él, seguirlo a Él, mirarlo a Él. Ponga los ojos en Jesús. Él es nuestro lugar de refugio. Por eso en medio de los momentos más difíciles de nuestra vida, no huyamos de Dios, huyamos hacia Él. Aleluya. Porque una cosa es huir hacia Dios y otra cosa es huir de Dios. Mire, no importa la situación que vivamos, en Él siempre hay respuesta. En su presencia siempre hay respuesta para cualquier circunstancia, por dura que sea. Hay cosas que no entendemos, hay cosas que no vamos a lograr entender. Por eso alguien dijo en una ocasión que él no pretendía entender para llegar a creer. Él creía para lograr entender. Hay cosas que no vamos a entender y hay cosas que Dios no nos va a explicar. Y Él es soberano. Por eso yo siempre digo que el que no entiende la soberanía de Dios se frustra. Pero entender la soberanía de Dios es una de las cosas más complejas que hay. Porque es difícil que el hombre finito pueda interpretar y entender al infinito. Hay cosas que no vamos a entender y vamos a comprender. Hay cosas que mientras más mente le demos, fácilmente terminamos fundiéndose en el cerebro y no vamos a entender lo que queremos llegar a entender. ¿Ha llegado a Dios? Amén. Pero en cualquier circunstancia que tengamos, acudamos hacia Él, no huyamos de Él. La Biblia dice que nos acerquemos al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Hay gracia suficiente. ¿Sabe qué significa la palabra socorro? Mi gran aliado. Eso es Dios para nosotros. Alzaré mis ojos a los montes. ¿De dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Y si la palabra es nuestra ancla, si la palabra es la promesa que hemos adoptado y que hemos creído, esa palabra será nuestro refugio. Esa palabra nos va a llevar a Cristo.
en cualquier situación que estemos viviendo. Por nada estemos afanosos. Nuestras peticiones sean conocidas delante de Dios. Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará nuestros pensamientos y corazones en Cristo Jesús. La palabra es ancla, es fundamento, es estabilidad. Esa ancla no está en arena movediza. Esa ancla está en las profundidades del mar. Esa es la ancla que debe sostener nuestra vida. Amén. En Efesios capítulo 4, el verso 14 dice: para que ya no seamos niños fluctuantes, llevados por doquier por todo viento de doctrina. El término fluctuante lo que significa es ser movido por las olas, ser movido por los vientos. En Santiago 1:8 se habla que el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos. El original no dice doble ánimo, dice doble alma. Y sabemos que el alma es el asiento de los sentimientos, de las emociones, de la voluntad, de las decisiones y de las acciones. Por eso es que la fe bíblica, que viene de la palabra, esa fe bíblica, no es sentimental ni es emocional. Esa fe está basada en convicciones. Por eso yo no puedo actuar ni vivir por lo que yo siento. Yo tengo que vivir por lo que yo creo. Porque los sentimientos vienen del corazón. Y el corazón es engañoso y perverso, más que toda cosa. Entonces no es de sabio ser regido y dirigido por lo que uno siente. Si es por lo que uno siente, entonces uno nunca va a cumplir con los estándares del Evangelio. Porque el Evangelio dice que tú tienes que amar al que te odia, que tú tienes que bendecir al que te maldice, que tienes que orar por el que te ultraja y que tienes que hacerle bien al que te hace mal. Si tú tienes una fe sentimental, tú no vas a hacer nada de eso, porque tus sentimientos te van a decir lo contrario a lo que la palabra te dice. Amén. Cuando alguien te hace un mal, hay algo dentro de ti que te va a decir que te tiene que vengar, porque si no lo haces, te van a tomar a ti como alguien cobarde. Eso es lo que te dice. Si alguien te hace un mal o te quiere pisotear o te levantó una calumnia, dice: defiéndete, porque si sigue haciendo así, él entiende cuál es tu debilidad y te lo va a volver a hacer. Pero la Biblia te dice a ti: tienes que operar contra la corriente. Tienes que amar a aquel que te ha odiado. Tienes que hacerle bien a aquel que ha vivido para hacerte mal. Pero no hay algo más satisfactorio que eso. Siempre digo que hacer la voluntad de Dios y no hacer la voluntad de Dios son cosas diferentes. Pues para hacer la voluntad de Dios, al principio es amargo, pero al final es dulce. Pero el pecar, hacer lo contrario a la voluntad de Dios, al principio es dulce, pero al final es amargo. ¿Alguien me dice a Jesús? Vamos a poner un ejemplo. Pablo quería ir a un lugar a predicar y el Espíritu se lo prohibió. Quería ir a otro lugar y el Espíritu se lo impidió. Y esa misma noche se soñaron que un varón macedonio le decía: varón, venga a la calle. Y él entendió que Dios lo enviaba allá. Y cuando llegó a Filipo, que es la primera ciudad, gloria a Dios, de Macedonia, cuando iban al templo a la hora de la oración de la divina, diciendo que ellos eran hombres de Dios, y Pablo reprendió el espíritu de adivinación, y por eso lo azotaron y lo metieron preso. Pero en la cárcel, por hacerlo, es paradójico eso. ¿Cómo es posible que el lugar que Dios tiene para ti te espera azotes y cárcel? Y que te traten como un delincuente y te amarren los pies en el cepo y te pongan a atender como que tú fueras un delincuente que anda violando la ley, haciendo todo lo contrario. Qué increíble es que lo que Dios quiere para ti te va a generar los procesos más grandes. Mire, hacer la voluntad de Dios representa el sacrificio más grande que puede hacerse en la vida. Pero lo que genera hacer la voluntad de Dios es superior al sacrificio que uno hace. Amén. Por eso no hay algo más satisfactorio que hacer la voluntad de Dios. Amén. Lo azotaron y lo encarcelaron. Pero en esa celda, azotado y maltratado, oye lo que tiene convicciones y no lo hacemos emocional. Esa gente no cuestionaba a Dios. Esa gente no dijeron: me voy a descarriar porque Dios me dio la espalda. Dios me traicionó. Dios me dejó en vergüenza. Hay gente agitada dentro de la iglesia. Dios me traicionó. Yo me guardé para Dios. Oye, ¿quién se guardó para Dios? No te guardó Dios.
Y allí experimentaron lo que nunca habían visto. Se metió un terremoto en la casa, que sacudió los cimientos, se rompieron las cadenas y se abrieron las puertas. Gloria. Y una familia entera se convirtió. Es más sencillo desobedecer a Dios. Es más difícil obedecer. Pero vale la pena obedecer. El pecado mientras se practica es dulce, satisfactorio y placentero. Pero después que se practicó, deja el vacío existencial más grande. Porque nada va a compensar la ausencia de Dios en el corazón. Por eso usted y yo no podemos actuar por sentimiento. Vemos a la gente con necesidad y decimos: si Dios me toca, ayuda. Dios no te tiene que tocar. Eso no es lo que enseña la fe bíblica. La fe bíblica dice que si tú tienes bien en este mundo y Dios te va a padecer necesidad y cierra contra eso por tu corazón, ¿cómo muere el amor de Dios en ti? Puede hacer milagros, puede hablar lengua, puede zapatear, puede saltar, puede interpretar, puede hacer lo que tú. Pero si tú vienes con necesidad y usted teniendo para resolver y usted no le da, usted no tiene fe. ¿Alguien me dice? Amén. Si tú en un lugar y ves la necesidad de mantenimiento diario y se ven acá, caliéntate y vete, te va por ahí. Ahí muéstrame tu fe sin obras y yo te mostraré mi fe por medio de las obras. Ahí en el que la fe no tiene obras, claro, la fe tiene obras. Y eso es lo que la palabra enseña. Porque la palabra te habilita para toda buena obra. Y eso es una buena obra. Dios no te tiene que tocar. El ver la necesidad es un toque. Porque eso es lo que dice la Biblia. Él no te tiene que tocar. Tú tienes que obedecer lo que ella dice. Amén. Amén. Señores, fundamentemos nuestra vida en la palabra. Para que vivamos conforme a la palabra. Y para que nos parezcamos a lo que la palabra dice. Aleluya. Amén. Amén. ¿Alguien me dice Dios? Amén. Su nombre. Recuerde que Él es nuestro refugio, nuestra ancla y nuestro precursor. La palabra precursor en el original significa alguien que va delante de todos. Cristo dijo: voy a preparar un lugar para ustedes, para que donde yo estoy, ustedes también estén. La Biblia dice que Él resucitó primero, y sobre esa base usted y yo resucitamos. La Biblia dice que Él ascendió al cielo y se convirtió en nuestro intermediario e intercede por nosotros. Pero también la Biblia dice que nuestra victoria está garantizada en Él. Antes, en medio de todas estas cosas, somos más por medio de aquel que nos amó. Él es nuestro precursor. Si tenemos la palabra como fundamento, nuestra victoria en Cristo está asegurada. Amén. Está asegurada. Usted tiene todas las de ganar. Si usted está perdiendo, es porque no tiene la palabra como su ancla. Si no lo cree, pregúntele a Jesús. Escrito está también. Vete porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y al sol servirás. Señores, dejemos de perder el tiempo. Dejemos de invertir el tiempo en cosas que no aprovechan. Dejemos de escuchar disparates. Dejemos de entrar a la red para escuchar a los bravucos peleando, discutiendo y haciendo chistes y ridiculizándonos a nosotros. Sí, estas son las gente que tienen más likes y más videos, ridiculizando. Oye, ridiculizando. Deja de invertir tiempo en eso. Si usted va a escuchar un mensaje, escuche un mensaje que esté orientado en lo que dice la palabra, que te llegue la palabra. ¿Cómo usted va a prestar su oído? Para los griegos el sentido más importante era la vista, pero para el judío era el oído. Por el oído viene la fe. Y pregunto otra vez: ¿qué estamos oyendo? Lo que estamos oyendo va a determinar si nuestra fe crece o si nuestra fe decrece, si nuestra fe se fortalece o nuestra fe se debilita. ¿Usted sabe lo que es dedicar una hora a escuchar chismes? Gente espiritualizando el chisme y agarrando la Biblia para hacer leña del árbol caído y para criticar a gente que son parte del mismo pueblo, simplemente porque piensan diferente a ellos. Aleluya. En eso que estamos dedicando el tiempo. Entonces, ¿qué tipo de fe se está plantando en nosotros?
El que tiene la palabra como ancla no tiene ese tipo de taxis, porque eso no aprovecha, eso no edifica, pero la palabra edifica. Amén. Esa palabra es viva, es eficaz, es penetrante y tiene poder de discernir. Vamos a activar nuestra vida sobre esa palabra. Vamos a ser como el hombre prudente que vio la palabra y la hizo y edificó sobre la roca. Y cuando vinieron los vientos y los ríos, no cayeron, porque estaba fundada sobre la roca. Aleluya. El tipo de fundamento que tengamos va a determinar el tipo de resultado que vamos a tener. Si somos exitosos o si somos fracasados en este camino. Anclémonos en la palabra y seremos más que vencedores. Dios le bendiga. Amén. Dios le guarde. Amén.